Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos el viaje La Serena-Santiago en un bus Marco Polo G6 de Paravías. El bus hace La Serena-Coquimbo-Santiago, viaje nocturno de unas 6 horas al terminal San Borja. Día jueves 2 de mayo estoy en el terminal de buses de La Serena, un lugar donde he estado muchas veces, tengo muchos viajes desde aquí, como en el mapa. La boletería de Paravías está junto a Turbus, la custodia de equipajes y los baños. Como el día 1 de mayo era feriado, este día era un jueves raro, un día hábil con poca gente, muchos se tomaron los días extra y se fueron de vacaciones, ya la mayoría viajó. Yo quería probar un bus nuevo, recién llegado a Paravías, pero por esas cosas de la vida, para esa noche enviaron este bus Marco Polo G6. Y sin proponérmelo, pude disfrutar de este clásico de las carreteras. Al lado hay un Marco Polo New G7 de Pullman Bus. La previa fue tranquila, mirando los buses que iban llegando a La Serena. Se sentía como un día sábado, y era lo que buscaba. Poder viajar tranquilo, viajar barato. No me gustan las multitudes, ni tampoco pagar mucho. Yo creo que a nadie le gusta eso. Había buses bien lindos y algunas novedades. Dentro de los clásicos, Plus Chile tenía otro Marco Polo G6, que ese sí es fácil de ver. Ese bus tenía ruta a Iquique. Yo los he visto trabajando desde Santiago a Iquique y Arica. Y un bus semicama y más barato que hace La Serena-Santiago. Ya las demás empresas, ninguna trabaja con Marco Polo G6 de 2 pisos en La Serena. De hecho, el bus Marco Polo G6 de Paravías casi no se ve acá en La Serena tampoco. Fue algo que pasó justo ese día. Aquí vemos el bus ya estacionado en los andenes del terminal de La Serena, la unidad 404 de Paravías, un verdadero viaje a la nostalgia con este modelo de bus, que por cierto se ve muy bonito, bien cuidado, todo un gusto compartir esta aventura y este viaje con ustedes. Subí. Esto es el primer piso del bus Marco Polo G6. G6 es la generación 6. Actualmente se vende el G8. Tiene escalera de estilo argentino, con acceso a la cabina de la tripulación. Y esto es el segundo piso de este bus Marco Polo Paradiso 1800 de DG6. Yo viajaré en el asiento panorámico individual, el número 3, y aquí vemos los otros asientos. Como el bus está casi vacío, fui uno de los primeros pasajeros en subir. Tengo la posibilidad de recorrer el bus y mostrarles cómo es el segundo piso de este bus Paravías. El bus está súper bonito por dentro, bien cuidado, aparentemente original. Arriba tiene asientos de cuero, abajo tenían tapiz de felpa. Uno de los 2 pisos probablemente está retapizado, pero se mantiene súper bien, está bien conservado. Esta es la luz de lectura, salida de aire acondicionado y número de asiento. Esto es la zona de la ventana panorámica, con los asientos, el espacio para las piernas. Estoy súper cómodo. Para reclinar, uno tiene que apretar este botón hacia abajo. Y aquí ya me ven disfrutando de este viaje que está por comenzar, reclinando el asiento salón cama. Arriba tenemos el logo de Marco Polo, las cortinas y el GPS con la velocidad. Vamos saliendo del terminal de La Serena. Igual hay varios buses estacionados. Como he hecho tantos viajes Santiago-La Serena,
He tenido la posibilidad de viajar en casi todas las empresas y también en los buses que me parecen interesantes. Como es de noche, no vamos a ver mucho de paisajes. Más encima tenemos ventana polarizada al frente, pero yo compensaré con unas vistas de mi estadía en la zona. Como contexto, La Serena y Coquimbo son una conurbación importante en el norte de Chile, una zona bien turística, llega mucha gente en los veranos, pero también en los fines de semana. Hay muchos paseos y panoramas para disfrutar. La Serena es la capital regional, la que tiene la parte más administrativa y turística, y Coquimbo es la ciudad puerto. Nosotros ahora estamos yendo al terminal de Coquimbo. Por otra parte, si es primera vez que ves uno de mis videos, te cuento, yo soy aficionado y apasionado por el transporte público, es algo que me encanta desde niño, y en este canal me doy el espacio de compartir mis aventuras con esta afición, los viajes que he podido hacer. Tengo muchos viajes desde La Serena, probando los buses, también los aviones, y mi vida va en eso, en disfrutar, pasarlo bien, en compartir estas aventuras. Hay viajes muy normales en micros, urbanas, en el metro, otros viajes largos en buses, en aviones, en trenes. Me considero muy afortunado, muy bendecido. Le agradezco a Dios por cada día de mi vida y por estas maravillas. La ventana panorámica está polarizada y por los costados se ve la vista normal. Estamos llegando al terminal de Coquimbo, que está cerca del Mercado Central y La Caleta, donde están los pescadores, aunque a esta hora, salida 23:59 horas, no hay mucho comercio abierto. Aquí tomamos al resto de los pasajeros, es la última parada y ya nos vamos directo a Santiago. Algo que me encanta es esta vista nocturna de Coquimbo. Ojalá que se vea bonito con la cámara. En vivo es bonito de ver. Por mientras, veamos la ficha con los datos del bus y la empresa y les muestro lo que hice allá. La unidad 404 de Paravías es un bus de 2 pisos, Marco Polo Paradiso 1800 de DG6 brasileño, con chasis Volvo V12R, año 2011, con 43 asientos a un cama, 31 asientos en el segundo piso y 12 asientos en el primer piso. Yo viajo en el asiento 3, el boleto lo compré en recorrido.cl y me costó 13.300 pesos chilenos, unos 15 dólares. Hice una tabla de referencia con todos los buses, tipos de asientos y precios del viaje de La Serena a Santiago. Un bus salón cama en temporada baja cuesta entre 11 y 26 dólares. Este es uno de los más baratos. Paravías tiene varias rutas. La más larga es este viaje a La Serena. En los veranos llegan a Tongoy, una playa cercana. Y otras rutas son a Quillota, La Calera, Pupuya, Catemo, el servicio rural a Curacaví, entre otras. Les conté que ahora estaban usando un bus nuevo. Vía Norte, filial de Paravías, para el usuario es lo mismo. Paravías Vía Norte adquirió estos hermosos buses blancos, modelo Buscar Vistabus DD, chasis Volvo V450R, deben ser una cuna, suavecitos. Días después en La Serena lo vi y pude hacer estas fotos. Por dentro tiene asientos a un cama de felpa, con puertos USB, más moderno, nuevecito. Unidades de mayo 2024. Antes de los Buscar, Paravías en esta ruta solía usar unos buses Modaza Zeus 4, también con chasis Volvo, eventualmente los pueden mandar también. La pintura era de Sictur, los buses venían para esa empresa, pero no los compraron. Paravías los compró y por dentro son iguales que el Zeus 4 de Sicbus que tengo en otro episodio. Bonitos buses. Por último, en noviembre de 2023 vi este bus del viaje de andén de San Borja y le hice fotos. Lo encontré bonito, pero no pensé que coincidiría en un viaje con él. Qué rico haber viajado en este bus, estaba súper lindo cuando lo vi. De viajes en buses Marco Polo G6 he tenido varios bonitos, pero uno memorable fue el Lista Azul, cuando viajé en el legendario bus 8x2 que fue de Bus Norte.
Otro viaje loco, bien divertido. En el supermapa, este viaje aparecerá en la ubicación del terminal de buses de A Serena. Hay montones de viajes y empresas para ver y eventualmente comparar. El link de este mapa está en la descripción de cada video. Un agradecimiento gigante, enorme y un gran abrazo a los miembros del canal, quienes dan sus super gracias, junto con las personas que compran mis libros. Ustedes hacen posible este querido canal. Yo soy escritor, editor de libros, corte de cinta, Lucero del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris, el sonido de las caracolas, esperan por ti. Aquí estoy con mi papá. Este viaje a La Serena y Coquimbo fue especial porque compartimos juntos. Agradezco mucho que hayamos podido compartir un viaje juntos. Son cosas sencillas, pero súper bonitas. Creo que hay que darse el tiempo de compartir y de estar con las personas que amas. Yo trabajo mucho y no tengo tanto tiempo, pero sí agradezco cuando se da esa posibilidad de ver y estar con quienes quiero. A los dos nos gustan los trenes. Pude ver el tren de Mineral de Hierro que pasa por la zona, el tren de Yamina al Romeral, en un ángulo que nunca lo habíamos visto. La verdad, me parece un poco injusto que por ser un viaje nocturno no vean los paisajes y las cosas maravillosas de aquí. Las playas de A Serena y la parte de Coquimbo, que es toda esta playa súper larga, es un lugar ideal para ver el atardecer. Se ve la puesta de sol y cada día es diferente, pero siempre es hermoso. Yo creo que nunca me voy a aburrir de eso. Lo he compartido en otros videos y episodios. Ver esto es maravilloso. Esto es la puesta de sol. Sobresale la cruz del tercer milenio de Coquimbo y esa península es Coquimbo. Fue bonito. Fueron días bonitos. Incluso a él le gusta ver partidos. Y vimos un partido en La Serena. Eso es la vida. Oh, qué buen centro. No es el viaje propiamente tal, pero los viajes tienen una razón. Y compartir juntos era la razón de este viaje. Él estaba en Santiago y yo estaba leseando por ahí en el norte, haciendo mis travesías locas. Entonces tomé este bus para juntarnos en Santiago y volver juntos a La Serena. Teníamos que vernos en el terminal. Estoy acostumbrado a rebotar y a hacer estos viajes relámpagos, así que a mí no me problema mucho. Por eso también tuve las fotos de otro bus Buscar. Oye, de verdad agradecer la sintonía. Nosotros estamos llegando al final, al terminal San Borja en Santiago. Espero que hayas disfrutado mucho de esta crónica, que lo hayas pasado bien en este episodio de Ando en Bus y que te animes, más que a viajar, que te animes a vivir momentos bonitos con esas personas que amas. Al final esas cosas son las más importantes. Fue divertido coincidir con este bus impensado, un titán de la ruta. 6 de la mañana en Santiago, hace frío en las mañanas. El bus se portó súper bien, cómodo. En esa foto que le hice antes, el bus venía desde Quillota. Lo más probable es que sea la ruta más habitual de este bus. Me despido, que Dios los bendiga y nos veremos en más aventuras. Chau, que esté muy bien.